Legisladores argentinos impulsan a Milei y a los mercados con el proyecto de ley de reforma laboral. La Cámara Baja del Congreso argentino respaldó el proyecto de reforma del presidente Javier Milei, el cual incluye medidas de privatización de organismos estatales y reforma laboral. Este apoyo ha animado a los mercados, quienes esperan que estas reformas y la austeridad ayuden a reducir el déficit fiscal y la alta inflación del país. A pesar de que el partido de Milei es minoría en el Congreso, ha logrado el apoyo de sus aliados en la Cámara Baja después de meses de negociaciones y concesiones. El proyecto de ley buscaría reactivar la economía y frenar la inflación. Sin embargo, se espera que enfrente mayor oposición en el Senado. En caso de ser aprobado, el gobierno tendría la capacidad de reestructurar o privatizar organismos públicos, reducir la burocracia y modificar la normativa laboral. El Niño y problemas de gestión del agua son los culpables de las complicaciones en el Canal de Panamá. El año pasado, el fenómeno climático del Niño causó una disminución en las precipitaciones en Panamá, lo cual afectó los niveles de agua del Canal de Panamá y provocó restricciones en la navegación, afectando el comercio mundial. La priorización del agua para el consumo humano en lugar de para el canal también contribuyó a las restricciones en el transporte marítimo. El país experimentó su tercer año más seco registrado, lo cual llevó a la autoridad del canal a limitar el tamaño y número de barcos que lo cruzaban, ocasionando largas colas y esperas de hasta 21 días. Los científicos concluyeron que el Niño, y no el cambio climático, fue el responsable de la disminución del 26% en las precipitaciones. Sin embargo, se espera que el canal vuelva a funcionar con normalidad cuando termine el Niño y llegue la estación lluviosa. El Niño es un fenómeno natural de calentamiento del Océano Pacífico que altera los patrones meteorológicos cada 6-7 años. El candidato panameño Roux promete cambiar la Constitución para desmantelar la corrupción. El candidato panameño Rómulo Roux está buscando la presidencia en las elecciones del 5 de mayo en Panamá con la promesa de cambiar la Constitución para combatir la corrupción. Que tengan la confianza y que no pierdan la esperanza de que nosotros vamos a cambiar nuestro país a partir del 1 de julio. Aquí solamente hay un candidato y una nómina presidencial que tiene la capacidad, que tiene el compromiso, que tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes y que tiene a dos partidos políticos que sabemos ganar elecciones y también sabemos gobernar. Roux ha estado promoviendo su campaña por toda Centroamérica bajo los lemas "Nosotros somos el cambio" y "Lo bueno está llegando". Su plataforma incluye la creación de 500.000 empleos y la eliminación del impuesto sobre la renta para aquellos que ganan menos de 1.500 al mes. Roux anunció en sus redes sociales que redactaría una nueva constitución
con el objetivo de desmantelar el sistema corrupto y clientelista. Las encuestas lo colocan entre el segundo y cuarto puesto en una carrera liderada por José Mulino. En las elecciones pasadas, en 2019, Rox perdió ante el presidente actual, Laurentino Cortizo. El 5 de mayo competirá con otros 7 candidatos en la boleta electoral. Cubanos y el líder Raúl Castro conmemoran el Día del Trabajo con una manifestación. Los cubanos se concentraron en el malecón de La Habana para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores el miércoles en la llamada tribuna antiimperialista José Martí, a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos. En momentos como situaciones difíciles como estamos viviendo ahora, pensamos que más que nunca debemos estar unidos, porque se ha demostrado que con la unidad es como siempre salimos por encima de todas las adversidades que hemos venido sobrepasando todos estos tiempos. Los manifestantes, muchos de ellos vestidos con camisetas blancas, rojas y azules, llegaron al lugar mucho antes del amanecer para un acto programado para las 7 de la mañana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el expresidente cubano Raúl Castro asistieron a la concentración. La manifestación se produce en medio de una grave crisis económica que por segundo año consecutivo ha impedido que el desfile del 1 de mayo tenga lugar en la Plaza de la Revolución, como se celebra tradicionalmente en la nación caribeña. Las fuertes lluvias matan a 8 personas en Río Grande do Sul, Brasil. Más de 100 ciudades afectadas. 8 personas murieron y 21 están desaparecidas debido a las fuertes lluvias esta semana en el estado sureño brasileño de Río Grande do Sul, según informó el Servicio de Defensa Civil. Las autoridades reportaron más de 1.400 personas desplazadas a raíz de las tormentas que provocaron la crecida de los ríos e inundaciones en varias partes del estado, afectando a 104 municipios. En un informe sobre las condiciones hidrológicas del martes, el gobierno estatal predijo un riesgo de inundaciones en todo el estado, dado el prospecto de precipitaciones continuas en los próximos días. El boletín también indicó que las inundaciones serían graves en las cuencas fluviales, con la posibilidad de inundaciones repentinas y movimientos de tierra en masa en regiones con pendientes pronunciadas. El gobernador del estado, Eduardo Leite, expresó condolencias por las muertes causadas por las tormentas en la plataforma de redes sociales X el miércoles, agregando que el gobierno está trabajando para localizar a los desaparecidos y garantizar la seguridad en áreas de riesgo. «30 años después, Senna es honrado con un tributo en Imola».
En una ceremonia en el circuito italiano de Imola, aficionados al automovilismo y políticos rindieron homenaje a Ayrton Senna, quien falleció en un accidente hace 30 años. Los aficionados recorrieron la pista llevando la bandera de Brasil y se guardó un minuto de silencio en la curva Tamburello, lugar donde ocurrió el accidente. También se recordó Roland Lanzenberger, quien murió un día antes del accidente de Senna. El fin de semana mortal de 1994 llevó a una revisión de la seguridad en el automovilismo. Entre los asistentes se encontraba Bruno Senna, sobrino de Ayrton, y los padres de Ratzenberger, así como políticos italianos, brasileños y austríacos. Ofrendas florales fueron depositadas en Tamburello y los aficionados aplaudieron. Además se colocaron pañuelos, flores y velas en una estatua de Senna en Imola. Senna, quien conducía para Williams, tuvo un accidente en Tamburello durante la carrera, siendo trasladado luego al hospital. Manifestantes chilenos y la policía chocan en la manifestación del Día del Trabajo. El miércoles 1 de mayo, en una manifestación del Día del Trabajo, en las principales calles de Santiago, se hicieron presentes gases lacrimógenos, cañones de agua y objetos explosivos, mientras manifestantes y la policía chocaban. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que participaban en esta marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, mientras estos arrojaban objetos contra vehículos policiales. También se vio a la policía intentando sofocar un incendio en un sitio de construcción. Ese mismo día se organizó una marcha pacífica por la Central Unitaria de Trabajadores, quienes presentaron una serie de demandas que incluían aumentos salariales, un sistema de salud mejorado y reformas fiscales y de pensiones. El sindicato exige que el salario mínimo sea aumentado de los actuales 460.000 pesos chilenos a 603.000 pesos por mes antes del final del gobierno del presidente Gabriel Boric. Colombia cortará lazos con Israel, anuncia el presidente en el Día del Trabajo. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el miércoles durante la marcha anual del Día Internacional del Trabajador que romperá las relaciones diplomáticas con Israel debido a sus acciones en Gaza. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Los seguidores de Petro y los trabajadores marcharon por el centro de Bogotá para conmemorar el Día del Trabajo y respaldar las reformas del presidente. El presidente de izquierda ha criticado duramente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ha solicitado unirse al caso de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Según las autoridades sanitarias locales de Gaza, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en un bombardeo que ha reducido gran parte del enclave en un páramo desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. Más de 1 millón de personas se enfrentan la hambruna después de 6 meses de guerra, según ha informado la ONU.
aerolíneas empañan la protesta del Día del Trabajador en Venezuela. Trabajadores que protestaban por aumentos salariales fueron atacados físicamente por partidarios del gobierno el miércoles durante una manifestación del Día del Trabajador en Caracas. Trabajadores del sector público venezolano, jubilados, maestros y pensionistas exigieron un aumento en el salario mínimo que ha estado fijado en 130 bolívares o $3.5 durante poco más de 2 años, según la tasa del Banco Central. El enfrentamiento violento estalló cuando partidarios del gobierno intentaron pasar en motocicletas a través de la protesta camino a otra manifestación. Después de los choques, la policía formó una barrera de seguridad que bloqueó la protesta. Los manifestantes también rechazaron la política de bonos del gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigieron sus derechos a la seguridad social y pensiones adecuadas. Imágenes de drones muestran a trabajadores latinoamericanos en protestas masivas del 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores en América Latina fue marcado por manifestaciones masivas en las principales capitales de la región. En Buenos Aires, los manifestantes denunciaron el empobrecimiento de los trabajadores debido al aumento de la inflación. El presidente Javier Milei ha prometido reducir la inflación con medidas de austeridad, pero esto ha afectado negativamente al consumo, la industria y la economía en general. En Bogotá, decenas de miles de personas marcharon en apoyo de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro para abordar la desigualdad, pero estas reformas han tenido dificultades para ser aprobadas por el Congreso. En Perú, la ex legisladora Indira Wilca Flores denunció la explotación y la precariedad laboral en el sistema del país. En resumen, las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores en América Latina se concentraron en la lucha por los derechos laborales y las reivindicaciones locales, en medio de preocupaciones por la inflación, la desigualdad y la precariedad laboral. Ciclistas de montaña prueban tecnología portátil para la detección de conmociones cerebrales. Ciclistas de montaña profesionales están probando un nuevo monitor portátil de impactos en la cabeza, llamado HIT, que les avisa cuando una conducción brusca puede causarles lesiones, incluso si no se han estrellado. El dispositivo se coloca en el casco y mide la fuerza G de un impacto en la cabeza que podría causar una conmoción cerebral, así como los impactos acumulativos más pequeños. Desarrollado en Escocia, se conecta a una aplicación y utiliza un sistema de alerta de semáforo para ayudar a los usuarios a decidir si necesitan atención médica. Este dispositivo es especialmente útil, ya que el cerebro no tiene receptores de dolor y es difícil saber cuándo se necesita parar. Ciclistas de élite, como el ex campeón del mundo Reece Wilson, están probando el monitor y lo ven como una forma de controlar y tomar decisiones más informadas sobre su salud. Esta tecnología también podría ser utilizada en otros deportes donde las conmociones cerebrales son comunes.
La Bienal de Venecia explora las realidades multifacéticas de la migración con la exposición Extranjeros en todas partes. La 60ª edición de la Bienal Internacional de Arte de Venecia ha comenzado con el lema Extranjeros por todas partes, que explora el colonialismo y las diversas realidades de la migración. La exposición, comisariada por el brasileño Adriano Pedrosa, el primer comisario del hemisferio sur en ocupar este cargo, ha destacado el encuentro entre el arte y el activismo y ha abordado temas como el colonialismo y la marginación de los pueblos indígenas. Entre las exposiciones más destacadas se encuentra Invernadero, comisariada por 3 mujeres afrodescendientes en el pabellón de Portugal, y la exhibición Prejudice and Belonging del artista Tesfaye Urguesa, que explora la raza y la identidad a través de la iconografía etíope y el arte figurativo tradicional. Aunque el tema de la Bienal celebra la diversidad cultural y el sur global, solo participan 12 países africanos de un total de 54 posibles. La Bienal de Venecia se llevará a cabo hasta el 24 de noviembre en la ciudad lagunar. Los ucranianos pintan cientos de huevos de Pascua tradicionales para apoyar la candidatura ante la UNESCO. El martes 30 de abril, ucranianos se reunieron en Kiev para pintar los tradicionales huevos de Pascua ucranianos. Según Marina Sobotyuk, coorganizadora del acto, más de 800 pisancas, huevos de Pascua tradicionales, fueron pintados por personas de toda Ucrania para apoyar la candidatura de este país a inscribir el arte de pintar pisancas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Para Paraska Plitarok, pintora profesional, pintar pisanca no es solo un oficio, sino una forma de mantener el ánimo mientras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia se prolonga por tercer año. No debo desanimarme y dejar de pintar, pintaré, porque dicen que hasta que no haya pisanca, el mundo existe, afirmó.
autobús y tren en Los Ángeles deja decenas de heridos. Decenas de personas resultaron heridas tras una colisión entre un tren y un autobús en la zona de Exposition Park, en Los Ángeles. El tren de metro, que transportaba más de 150 pasajeros, y un autobús de la Universidad del Sur de California colisionaron. Las autoridades recibieron informes del incidente poco antes del mediodía, hora local, en Exposition Boulevard, cerca de Wattway. Los equipos de emergencia trasladaron a 2 personas del autobús de la USC a un hospital cercano, ambas en estado grave. Afortunadamente seguían conscientes y comunicativos y actualmente se encuentran estables. Además, 16 pasajeros del tren metropolitano sufrieron heridas menos graves, pero necesitaron atención médica en centros sanitarios locales. Un total de 37 personas recibieron tratamiento in situ y posteriormente fueron dadas de alta. La policía arresta manifestantes pro-Palestina fuera de la Universidad de Columbia. La policía de Nueva York detuvo a algunos manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Columbia después de que tomaran un edificio del campus casi 24 horas antes y establecieran un campamento de tiendas de campaña en la escuela durante casi 2 semanas. Se vio a los agentes conducir a los manifestantes detenidos con las manos atadas a la espalda con bridas hasta los vehículos policiales situados frente a las puertas del campus. Decenas de agentes se arremolinaron en el campamento de protesta cercano, mientras los estudiantes que se encontraban en las puertas del campus los abucheaban y gritaban consignas como «Libertad a los estudiantes» y «¿A quién protegés? ¿A quién servís?». Los miembros del cuerpo docente se unen en apoyo a los estudiantes pro-Palestina en Stanford.
Decenas de profesores y miembros del personal de la Universidad de Stanford se reunieron para apoyar a los estudiantes que protestan contra la guerra en Gaza. La Facultad de Stanford por la Justicia en Palestina pidió el fin del genocidio en Gaza y llevó pancartas durante la concentración. Estudiantes han acampado en la White Memorial Plaza del campus de Stanford como forma de protesta desde el pasado jueves. La campaña militar de Israel en Gaza ha causado la muerte de al menos 34.535 palestinos, con 47 muertes en las últimas 24 horas. La guerra comenzó cuando hombres armados dirigidos por Hamás irrumpieron en la frontera y atacaron comunidades cercanas, lo cual llevó a una ofensiva israelí. Esta situación ha generado el mayor movimiento estudiantil desde las protestas contra el racismo en el año 2020. La policía desaloja a los manifestantes pro-palestinos del edificio Hamilton de Columbia. La policía de Nueva York intervino en la Universidad de Columbia para detener a los manifestantes pro-palestinos y desalojar un campamento de protesta. La presidenta de la universidad solicitó que la policía permaneciera en el campus hasta después de la graduación para mantener el orden y evitar que se restablecieran los campamentos. En 3 horas, el campus fue despejado y se realizaron varias detenciones. La redada comenzó a las 9 de la noche, cuando la policía ingresó al elitista campus de Manhattan. Los agentes se dirigieron al Hamilton Hall, un edificio académico que los manifestantes habían ocupado. La policía ingresó a través de una ventana en el 2º piso, utilizando un vehículo policial equipado con una escalera. Imágenes aéreas muestran la presencia policial en el campus de la UCLA. El miércoles 1 de mayo por la mañana, la policía se desplazó al campus de la Universidad de California en Los Ángeles, después de que se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y un grupo de contramanifestantes que apoyaban a Israel. Imágenes aéreas de la cadena de televisión CABC, afiliada a ABC, mostraron a una fila de policías desplazando lentamente a un grupo de manifestantes hacia la esquina del patio del campus. Imágenes anteriores de la emisora mostraban a personas que empuñaban palos o pértigas para atacar las tablas de madera que servían de barricada improvisada para proteger a los manifestantes pro-palestinos, algunos de los cuales portaban pancartas o paraguas. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en X que estaba respondiendo a la petición de la UCLA debido a múltiples actos de violencia dentro del gran campamento en su campus, para restablecer el orden y mantener la seguridad pública.
estudiantes de secundaria en Nueva Jersey satisfacen la demanda de trabajadores electorales. En el condado de Bergen, Nueva Jersey, estudiantes de secundaria se están capacitando como trabajadores electorales para las próximas elecciones. Más de 30 estudiantes de 16 y 17 años de las academias del condado de Bergen asistieron a una sesión de formación para aprender sobre el proceso electoral y las nuevas máquinas de votación. Con más de 600.000 votantes registrados en el condado, se espera una gran afluencia de votantes en las próximas elecciones presidenciales. Actualmente el condado cuenta con más de 500 trabajadores electorales, pero se necesitará al menos duplicar ese número. Por esta razón, los funcionarios electorales locales están buscando estudiantes de secundaria para cubrir ese déficit. El programa piloto comenzó en 2023 en la escuela secundaria de Chianik y se está expandiendo a otros institutos públicos y parroquiales este año. Los estudiantes recibirán un turno de 8 horas como trabajadores electorales. Contramanifestantes de la UCLA atacan el campamento pro-palestino. En la Universidad de California en Los Ángeles se produjeron enfrentamientos y ataques entre manifestantes contrarios a la protesta y manifestantes pro-palestinos que intentaban derribar un campamento levantado en el campus. Las imágenes verificadas por Reuters muestran a personas usando palos y pértigas para atacar las barreras improvisadas colocadas para proteger a los manifestantes pro-palestinos. Esta oleada de activismo estudiantil en Estados Unidos surge como consecuencia del ataque perpetrado por Hamás en octubre pasado contra el sur de Israel y la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Las protestas estudiantiles se han extendido a muchas escuelas de Estados Unidos en oposición a la guerra de Gaza y en algunos casos la policía ha intentado dispersar las manifestaciones. La Casa Blanca dice que Biden está siendo actualizado sobre las protestas en los campos por la guerra en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está al corriente de las protestas que tienen lugar en los campus universitarios en todo el país, declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Las protestas contra Israel se han intensificado en universidades de todo Estados Unidos, mientras los manifestantes exigían el fin de las víctimas civiles en Gaza. A última hora del martes, la policía de Nueva York detuvo a unas 300 personas. En la Universidad de Columbia y el City College de Nueva York, el ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel perpetrado por militantes de Hamás desde la Franja de Gaza y la posterior ofensiva israelí contra el enclave palestino han desatado la mayor oleada de activismo estudiantil en Estados Unidos desde las protestas contra el racismo en 2020.
Harvey Weinstein aparece en una sala de audiencias en Nueva York mientras el juez aprueba un nuevo juicio. La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha anunciado que Harvey Weinstein será juzgado de nuevo en Nueva York después de que su condena por violación en 2020 fuera anulada por el máximo tribunal del estado. Weinstein compareció ante el juez Curtis Farber después de más de 4 años de su condena, que fue considerada un hito para el movimiento Me Too. Weinstein, de 72 años, apareció en una silla de ruedas y había estado cumpliendo una condena de 23 años en una prisión en el norte del estado de Nueva York. Tras la anulación de la semana pasada, fue trasladado a un hospital en Manhattan. El juez Farber ordenó que Weinstein regresara a prisión preventiva y anunció que esperaba celebrar un nuevo juicio después de las vacaciones del Día del Trabajo, sin especificar una fecha exacta. El Día del Trabajo cae el 2 de septiembre. La vicepresidenta Harris visita Florida mientras la prohibición del aborto limita las opciones de las mujeres. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó al expresidente Donald Trump de ser responsable de la prohibición del aborto de 6 semanas en Florida, que entró en vigor recientemente. Harris afirmó que las elecciones de Trump a la Corte Suprema abrieron el camino para esta política. Los demócratas, incluyendo al presidente Joe Biden, están centrando su atención en el tema del aborto para impulsar a los votantes a elegirlos. Recientemente, el Tribunal Supremo de Florida aprobó una prohibición del aborto durante las primeras 6 semanas del embarazo, antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas. Además, se ha propuesto una medida electoral para legalizar el aborto hasta la viabilidad, lo que podría beneficiar a los demócratas en las elecciones. La anulación de Roe contra Wade en 2022 por el Tribunal Supremo Conservador abrió la puerta para que los estados establecieran sus propias leyes sobre el aborto. Los demócratas confían en que estas restricciones duras beneficiarán a Biden, ya que la mayoría de los votantes estadounidenses rechazan las prohibiciones estrictas del aborto. Trump dice que el allanamiento policial a los manifestantes universitarios es hermoso de ver. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el asalto de la policía de Nueva York a un edificio de la Universidad de Columbia ocupado por estudiantes pro-palestinos, calificándolos de lunáticos furiosos y simpatizantes de Hamás. Trump también se refirió a las protestas pro-palestinas que se han extendido por todo el país en los últimos días y acusó a algunos administradores universitarios de ignorar el antisemitismo y el acoso. Además, Trump mencionó el ataque de militantes de Hamás en Israel y la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, lo que ha desatado una ola de activismo estudiantil en Estados Unidos. También expresó su oposición a que Estados Unidos acepte refugiados de Gaza, diciendo que no se necesita una yihad en el país. Según CBC News, se han discutido opciones para reasentar a los palestinos desplazados por los combates en Gaza después de pasar pruebas de detención. Trump continuó dando mitines en el estado de Wisconsin.
Miles de personas se manifiestan pacíficamente en una marcha pro-palestina del Día del Trabajador en Berlín. Las manifestaciones del 1 de mayo celebradas en Berlín el martes fueron pacíficas a primera hora de la tarde, ya que unas 11.600 personas, según la policía berlinesa, marcharon gritando consignas a favor de Palestina y en contra de la policía. Tradicionalmente, una noche de disturbios y daños materiales en la capital alemana, las marchas del 1 de mayo han transcurrido sin incidentes en los últimos años. Este año la atención se centró en la situación de Gaza y muchos manifestantes gritaron en apoyo a los palestinos. 5.600 policías estuvieron presentes en Berlín el 1 de mayo, con la ayuda de 2.400 policías de otros estados alemanes y de la Policía Federal. El Parlamento de Georgia respalda la segunda lectura del proyecto de ley de agente extranjero en medio de protestas. El Parlamento de Georgia ha aprobado la segunda lectura de un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha sido duramente criticado por estar inspirado en Rusia. El proyecto de ley requeriría que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera. Esto ha generado una crisis política en el país, con miles de manifestantes oponiéndose al proyecto durante casi un mes. Los críticos lo han llamado la ley rusa y argumentan que se basa en leyes utilizadas para reprimir la disidencia en Rusia. Las protestas han enfrentado al partido gobernante con una coalición de oposición, la sociedad civil y el presidente del país. A pesar de las manifestaciones, el Parlamento controlado por el partido gobernante aprobó la ley, lo que provocó la indignación de los manifestantes. La represión por parte de las fuerzas de seguridad también ha llevado a un número de arrestos y heridos. La Unión Europea ha expresado su preocupación por la situación en Georgia. Hong Kong ilumina los cielos con fuegos artificiales del Día del Trabajo para impulsar el turismo. Hong Kong dio la bienvenida a los turistas con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto Victoria para marcar el inicio de las vacaciones de la Semana Dorada del Día del Trabajo.
A pesar de los temores meteorológicos, el espectáculo transcurrió sin problemas y fue acompañado de música y luces. Aunque algunos espectadores consideraron el espectáculo pirotécnico como una cálida bienvenida, otros no quedaron impresionados y esperaban más. El gobierno ha anunciado medidas de apoyo por valor de más de $1.000 millones hongkoneses para el sector turístico, que incluyen la realización de más de 80 megaeventos en el primer semestre del año, como espectáculos de fuegos artificiales y drones, para atraer a los visitantes. Se espera que la economía de Hong Kong crezca entre un 2,5% y un 3,5% este año, tras enfrentar la pandemia del COVID-19 y enfrentar desafíos económicos. Gas lacrimógeno, una furgoneta incendiada y policías antidisturbios en París durante la marcha del Día del Trabajo. La policía antidisturbios francesa y los manifestantes chocaron durante la tradicional marcha sindical del Día del Trabajo en París el miércoles, mientras se lanzaba gas lacrimógeno y se encendían varios fuegos. Se vio a los servicios de emergencia apagando una furgoneta en llamas en la esquina de Rue Moreau y la avenida Domesnil, mientras que la policía en equipo antidisturbios rodeaba el vehículo. Las protestas comenzaron en la Place de la République y se dirigían hacia la Place de la Nation, pasando por el Boulevard Voltaire.